Un famoso sacerdote influencer español dejó el ministerio. Hace algunos días le hice una pregunta al padre Tomás Veroch sobre esta decisión y la de otros sacerdotes jóvenes influencer que también han dejado el sacerdocio. Veamos el video del padre Tomás y te pido por favor que te quedes hasta el final porque tengo una experiencia personal con el padre Damián y les pido que oremos por él. Veamos el video. ¿No? El tema de los sacerdotes que han abandonado el ministerio. Y lo que hay que decir es que en algunos casos no me sorprende, en algunos casos, ¿no? Sobre todo el padre Damián, me parece que fue este último. Sí. Yo veía las declaraciones, y ojo, con todo respeto, no estoy juzgando a su persona, ¿no? Estoy Sí, hablando él de... está muy como del lado de los alemanes, ¿no? Sí, hablaba a favor de las parejas homosexuales, ¿no? Sí, Y a favor de... Entonces, yo lo que quiero decir con respecto a esto es los sacerdotes que tienen infectada la cabeza de progresismo, voy a ponerlo de esta manera. Si, si yo creo que todas las religiones son iguales como sacerdote, y no creo que la Iglesia Católica sea la única verdadera, entonces, ¿para qué soy sacerdote? Si total, claro, puedo hacerme pastor luterano, si total todo está claro. bien, ¿no? Si me puedo salvar en la Iglesia Católica como en la Iglesia Luterana, me hago pastor luterano y punto final. O directamente me invento mi propia iglesia con mis propias leyes y bueno, me hago pastor evangélico y hago mi iglesia en el garage y bueno, y ahí junto al diezmo, qué sé yo, ¿no? En el sentido, cuando uno tiene realmente la cabeza podrida, es normal que uno termine dejando el sacerdocio, porque el sacerdocio no significa absolutamente nada para una persona que es progresista, ¿no? Entonces, lamentablemente el caso de muchos sacerdotes famosos de las redes sociales, lo que ha sucedido es que se han dejado llevar por la fama y se han dejado llevar por, digamos, el mundo, por la mundanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en las redes sociales está todo lo bueno, pero también todo lo mundano. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver que el sacerdote se mete a bailar, así de manera, o sea, me refiero a bailes obscenos, ¿no? Bailes que son sexuales, ¿no? O cuando uno ve que, por ejemplo, el sacerdote empieza a meterse con cosas que son del mundo y no son de Dios, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver que un sacerdote muestre los músculos que tiene porque va al gimnasio o cosas por el estilo, ¿no? Qué sé yo también voy al gimnasio, ahora ya tengo que esperar 8 semanas para poder ir de vuelta porque estoy con la cirugía, pero sin embargo voy al gimnasio y no me saco fotografías ejercitándome, ¿no? Porque yo sé que eso puede escandalizar. Y al Claro. mismo tiempo no me interesa tener músculos, me interesa mantenerme físicamente para que no me duelen las piernas cuando camino, para que uno pueda jugar al fútbol con los jóvenes y no cansarse demasiado, qué sé yo. Pero el punto está, cuando uno en realidad en Facebook, en Instagram, empieza a mostrar los músculos o empieza a mostrar bailes sexuales o qué sé yo, o empieza a bailar con una mujer y uno ve que ese baile roza la promiscuidad, ¿no? Cuando uno ve que ese sacerdote, en realidad, en vez de comportarse como sacerdote, se comporta como una persona del mundo cualquiera, como una persona profana. A partir de ahí ya se metió el demonio. Y si se metió el demonio, uno dice, bueno, si este padre dura en el sacerdocio, va a durar no por ser sacerdote, sino por el prestigio que le da el sacerdocio, en definitiva por lo mundano, va a durar por eso. El día que eso que es mundano se le quite, porque al padre Damián le han pedido que se retirara, eso fue lo que sucedió también, ¿no? Ah, Parece que ha habido un escándalo con una cuestión que él dijo y parece que los obispos le han dicho, bueno, a ver, retírate un poquito de las redes o retira estas publicaciones de las redes. Cuando eso pasó, después vino una crisis y terminó dejando el sacerdocio. ¿Cuál fue el problema? Que el sacerdocio al padre Damián o a muchos de estos padres les servía para la fama, para el espectáculo, para su show, digamos, ¿no?
Y cuando hubo una corrección por parte de la jerarquía, bueno, no pueden hacer su show, entonces por lo tanto terminan abandonando aquello que era lo que les permitía hacer su show, que era su condición de sacerdotes, ¿no? Y en vez de hacerlo como en silencio, hacen una fanfarria de eso, ¿no? Que es peor, creo. Sí, sí, es peor lamentablemente, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir es que hay que rezar por ello. A mí me da muchísima pena, me da muchísima tristeza. Ojalá que realmente encuentren el rumbo y que puedan ser al menos buenos católicos y que puedan santificar su vida. Pero a lo que voy es, se necesita una verdadera, una sincera conversión de corazón, ¿no? O sea, no podemos estar con el mundo y estar con Jesucristo. Por empezar, hay que desinfectarse del progresismo. Yo tengo que aceptar que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y que la barca de Pedro es la barca en la cual me tengo que quedar. Y después tengo que aceptar no los dogmas que a mí me gusten, sino todos los dogmas. No puedo elegir entre los dogmas. La Iglesia no es un supermercado. Y después, por otra parte, es muy necesaria la oración, porque el sacerdote que no reza, y esto aplica al sacerdote, pero esto aplica al laico también, ¿no? Sí. Si no rezamos es como no comer. Si yo no como, yo me debilito y después me muero. Me enfermo y me muero. Bueno, si no rezo el rosario, si no hago adoración, si no celebro la misa, si no hago lo que tengo que hacer como sacerdote, lamentablemente termino perdiendo la vocación, ¿no? El dejar el sacerdocio, aclaro, le puede pasar a cualquier sacerdote, porque nosotros, Dios quiera que a mí no me pase. Yo siempre digo, Dios quiera que yo realmente persevere. Pero yo, ¿por qué le digo tantas veces a la gente, no se apeguen a un sacerdote, no se apeguen a mí? Porque el día de mañana, como decimos en Argentina, me salta el chip y dejo el sacerdocio yo también, ¿no? Bueno, queridos hermanos, de verdad que pues acá el padre Tomás pues nos da su impresión, reacciona hacia pues este abandono del ministerio del padre Damián y de otros tantos sacerdotes jóvenes influencers. Yo tengo que decirlo con tristeza, pues en el camino de este canal he admirado y seguido a varios sacerdotes y lamentablemente pues han dejado el sacerdocio por razones diversas, ¿ok? Aquí no se trata de juzgar, de hecho pues he entrevistado a algunos sacerdotes que han dejado el ministerio y hemos hablado y los he entendido, no los he juzgado, pero por supuesto que siempre va a dar tristeza. Y conocí al padre Sam, también al padre Damián, al padre Dani, ¿sabes? Tantos sacerdotes que eran pues conocidos y en las redes sociales y pues no sé por qué razón el padre acá Tomás expone algunas de las ideas de ¿por qué un sacerdote joven o influencer deja las redes sociales? ¿Ok? Y como les comenté, yo tengo una experiencia personal con el padre Damián, así que pues esto me pone triste, pero tampoco me sorprende. O sea, hay que ser claro. O sea, más bien el tema era cuándo lo iba a hacer, ¿no? Porque daba desde hace tiempo luces de que esto tarde o temprano iba a ocurrir y es lamentable y es triste, ¿no? Pero bueno, oremos por él para que pues este nuevo caminar que va a emprender lo haga de la mano de Dios y siga o enderece el camino, ¿no? Para que siga siendo un buen católico. Entonces, digo esto porque cuando yo me convertí, cuando yo empecé pues en los caminos del Señor, por allá en el año 2016, ya estamos hablando de hace 10 años, ¿no? El tiempo vuela, nos salen canas, nos hacemos más viejitos. En aquella época pues era un jovencito. Y me invitaron a cantar o quedé seleccionado porque pues yo empecé la evangelización, no fui haciendo videos, sino cantando, ¿no? Y fui a la ciudad de Cartagena a un festival que se llama FEMúsica, ¿no? Yo muy emocionado porque pues iba a cantar en un festival muy grande, muy importante.
Y habían personas que eran invitadas especiales que generalmente vienen de otros países. Pues, y el sacerdote invitado fue el padre Damián, donde pues compartió con niños en fundaciones y pues su participación en el festival fue cantando porque pues es cantante. Participó en esa época en un programa muy popular llamado La Voz, ¿no? Entonces pues yo tuve la oportunidad de charlar con él, quizás algunos minutos, le regalé inclusive mi CD. Luego tuvimos algún contacto a través de mensajes de redes sociales, pero pues era como hablando del tema de la música. Y yo les tengo que confesar que cuando yo lo vi y lo conocí, me emocionó mucho porque cuando yo vengo, obviamente, alejado de la iglesia muchísimos años y la noción que tenía yo de sacerdote siempre eran los abuelitos. O sea, en mi ciudad siempre eran abuelitos los que eran sacerdotes. Nunca había tenido la oportunidad de conocer sacerdotes jóvenes, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que era menor que yo en ese momento, el padre Damián. Entonces viene un sacerdote joven, ¿sabes? Con un peinado muy juvenil, hablando de una forma muy casual, muy genuina, muy llena de amor. Y no voy a decir que ha cambiado, o sea, seguramente es una excelente persona. Y eso me impactó porque nunca lo había visto. Entonces me dio muy buena impresión. Entonces yo lo seguía pues en las redes sociales. Pero luego pues empecé a ver y notar ciertos comportamientos que pues a la luz de cualquier católico medianamente formado, pues tú ves que las cosas ya no andan bien, ¿ok? Fueron 2 episodios que pues, realmente me llenaron de tristeza y preferí dejarlo de seguir, no por soberbia ni por mucho menos, sino más bien porque no me estaba haciendo bien, ¿no? Y es lo que yo le digo a la gente: si tú ves que algún contenido que yo hago no te hace bien para tu fe, mejor que me dejes de seguir. Entonces, cuando empezó todo este tema del sínodo en Alemania, con los obispos alemanes y los sacerdotes alemanes, que prácticamente pues, se rebelaron al Vaticano y empezaron a hacer bendiciones de parejas del mismo sexo y todo este tema, toda esta polémica y las fotografías que salieron. Eso fue hace como 4 años atrás, cuando empezó como todo esto, ¿no? O 3 años, no recuerdo. Pero sí vi un video del padre Damián, que pues en vez de ser como cauteloso o tomar pues ya cartas en el asunto, porque esto no es lo que la iglesia enseña, ni el magisterio de la iglesia, ni las sagradas escrituras. Pues el Señor creó hombre y mujer para que se formaran y una sola carne. O sea, el matrimonio no puede ser entre 2 hombres o 2 mujeres. Y pues el padre Damián, recuerdo que pues reaccionó como a un video de los obispos alemanes y él estaba muy feliz. Al revés, o sea, en vez de pues al menos callar con prudencia, así lo aprobara, ¿no? Pero pues no, él estaba feliz y decía: se viene pronto, ojalá se venga pronto para España y para toda la iglesia. Y yo decía: wow, o sea, esto está como raro, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿cómo tú vas a apoyar algo que está en contra de la iglesia, que la iglesia no le enseña y que nunca lo va a aprobar? Una cosa es tratar bien a la persona que tiene atracción al mismo sexo, abrazarlos, arroparlos, hablarles de amor, pero también hablarles de conversión, porque pues el pecado el Señor lo aborrece. Tú no puedes bendecir al pecado, tú no puedes decir el pecado que está bien, tú no le puedes decir a 2 hombres que viven en pareja, tienen intimidad, tú le puedes decir: no, eso está maravilloso a los ojos de Dios. No, o sea, porque le estás mintiendo. ¿Ok? Entonces pues vi como eso. Y lo otro que vi, que también fue, yo dije, que creo que le escribí hasta un comentario. Él incluso me respondió y yo pues para no seguir como en eso lo dejé de seguir cuando pues estaba entrevistando a un hombre drag queen, ¿no? De estos hombres que se disfrazan exageradamente de mujeres, se ponen pechos y toda la cosa. Y lo entrevistaba, ¿no? Y pues hablaban de cualquier cosa, o sea, era como una entrevista normal, casual. O sea, nunca habló de conversión, nunca habló de pecado, nunca... No, o sea, yo decía, bueno, pero sí, o sea, el padre Dani tenía una frase, otro sacerdote español que también dejó el sacerdocio, que decía: crear puentes. Claro que hay que crear puentes. No tienes que implosionarlos de una vez. Quizás no le vas a hablar de una vez: mira, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno. No. Pero poco a poco, cuando la persona se va adentrando en la fe, pues tú tienes que hablarle. Y si tú tienes un micrófono,
y tú tienes una cantidad de personas, porque creo que en ese momento tenía como 1 millón de seguidores en TikTok, probablemente hoy tendrá muchos más, pero en esa época tenían como 1 millón. Y o sea, tú tienes un micrófono, tienes acá un alzacuello, una sotana, tú tienes una responsabilidad. Lo que salga de tu boca, lo que tú hables, le va a llegar a millones de personas. Y si tú eres sacerdote, tú tienes que hablar en nombre de la iglesia, del magisterio. Porque, a ver, si tú vas a hablar de videojuegos, porque pues eres un cura que te gusta jugar, no hay problema, habla de videojuegos. Pero si ya tú vas a hablar de fe, vas a hablar de la iglesia, vas a hablar, sabes, tú tienes que hablar con la verdad. Y así sea de videojuegos, pues también tienes que hablar con la verdad. Tienes que evangelizar, por eso te formaron, por eso decidiste ser sacerdote. ¿Ok? Y lo peor que ocurre a veces en estos casos, hay sacerdotes, por ejemplo, el padre Dani, que yo lo seguía muchísimo, el día que dejó de ser sacerdote, bueno, son sacerdotes para toda la vida, pero pues el día que él decidió que no iba a ejercer más el ministerio, yo no supe más de él. Y me gustaban las entrevistas que hacía a personalidades, a youtubers, y más nunca supe de él, no sé de él. Pero hay otros que dejan, no sé cómo será el caso de Damián, que dejan el sacerdocio, pero obviamente como son tan reconocidos, pues ese gusanito de la popularidad, de la fama, y ahora sin tener a nadie que te diga qué puedes hacer o qué no puedes hacer, entonces algunos se quedan evangelizando. Por ejemplo, el padre Sam evangeliza y ya, o sea, habla de la palabra de Dios y bien por él, bendito sea el Señor. Hay otros que inclusive empiezan a hablar mal de la iglesia, inclusive a desconocer dogmas. Por ahí salió nuevamente el padre Dilinero, que por cierto lo toqué también en esta entrevista, la pueden ver completa en mi canal principal. Y sale nuevamente el padre Linero, que también dejó el ministerio, un sacerdote colombiano muy famoso, diciendo que el infierno no existe, que eso es maniqueísmo, bla, 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 bla. O sea, contradeciendo al mismo Jesucristo, la misma palabra que habla del infierno, que habla del diablo, muchas veces. Entonces, pues oremos muchísimo por el padre Damián, de verdad. No sé si verás este video, no lo hago con ninguna intención mala. Lo hago, pues, obviamente, pues, para reaccionar a esta situación tan triste que pasa con muchos sacerdotes. Prefiero, como siempre he dicho, una persona que sea sincera, un sacerdote que diga, pues, me aparto, a alguien que lleve una doble vida, ¿sabes? Eso es más triste todavía. Entonces, pues, si él siente y otros sacerdotes que han dejado el ministerio, que apartados del ministerio pueden hacer mejores cosas, pues que el Señor los guíe. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.